La historia de Puppy Playtime. Capítulo 1. Todo inicia con una carta y una cinta VHS entregada al jugador, mostrando un comercial de la muñeca Puppy, la primera muñeca capaz de tener conversaciones con los niños, casi como si también fuera una niña. La carta decía lo siguiente: todos piensan que el personal desapareció hace 10 años. Todavía están aquí, encuentra la flor. Junto con un dibujo de una flor roja de amapola que aparecía en el VHS. El jugador pronto llega al sitio abandonado, donde encuentra una cinta VHS. Advirtiendo que regresemos por donde vinimos, porque sus medidas de seguridad podrían detectarnos y contactar a la policía, y esa sería la más dócil de sus medidas de seguridad. Al acceder a la tienda de regalos del edificio vemos unos trenes de colores en movimiento. Lo cual es un puzzle para el panel que está en la puerta de almacenamiento, donde obtendremos el Grab Pack, una herramienta capaz de estirar brazos mecánicos a largas distancias y que permite abrir puertas. Al entrar, el jugador es recibido por una estatua gigante de Huggy Wuggy. A la izquierda de la figura hay una puerta que está protegida por el sensor del Grab Pack. Sin embargo, al colocar el Grab Pack en el sensor, se cortó la electricidad y el jugador escucha un sonido débil. Al mirar la estatua, Huggy ha adquirido misteriosamente una llave para la sala de energía. El jugador reactiva la electricidad con la ayuda del Grab Pack y regresa al área principal, solo para encontrar que la estatua ha desaparecido. El jugador obtiene acceso al almacén donde se crean los juguetes. El jugador tiene que recolectar 4 celdas de energía para tener acceso a la segunda mano del dispositivo Grab Pack. Después de obtener la segunda mano, el jugador ingresa al túnel de las piezas del juguete y a la máquina creadora de juguetes. El jugador arregla la máquina y crea su propio juguete, específicamente Capi, para acceder a la salida. Sin embargo, al acercarse a la salida, Huggy Wuggy emerge y persigue al jugador. El jugador se ve obligado a aventurarse a través del sistema de ventilación con Huggy detrás de él. El jugador finalmente sale de los ductos de ventilación. El jugador tira hacia abajo una caja con el Grab Pack, lo que rompe el puente, arrastrando a Huggy, quien había atravesado el respiradero y cayó por el puente, dejando rastros de sangre mientras cae y se golpea. Luego, el jugador procede a acercarse a 2 caminos. Uno que conduce al reproductor de la última cinta VHS, donde hablan del prototipo, un experimento que ha demostrado poseer varias habilidades e inteligencia. Y el otro camino que conduce a una puerta de aspecto sospechoso decorada con un mural de una flor de amapola, con carteles de advertencia alrededor de la puerta. El jugador abre la puerta y entra a la habitación, recibido con un ambiente parecido a una casa. El jugador se adentra más hasta que se topa con una habitación con una vitrina con una muñeca Puppy. El jugador abre la caja de cristal, liberando la muñeca, quien despierta, dando fin al capítulo 1. Capítulo 2. Todo inicia con un VHS de la muñeca elástica Mommy Long Legs, un juguete capaz de estirarse en formas imposibles sin romperse. De pronto aparecen visiones de alguien corriendo en la fábrica de Playtime Co., solo para escuchar una voz diciendo que despiertes. El protagonista despierta en la habitación donde antes estaba la muñeca Puppy. Puede escuchar su voz guiándolo hacia una posible salida, mientras usa el Grab Pack para colgarse y balancearse de los soportes del techo para moverse por los pasillos derrumbados de la fábrica. Eventualmente llegamos a la oficina de Elliot Ludwig, donde encontramos una nota que explica un experimento en el que sacrifican a una rata para sumergirla en un gel especial hecho con la flor de amapola, la flor que vimos en la primera cinta del capítulo 1. Dejaron a la rata conservada en gel durante una semana, para después aplicarle una descarga eléctrica con la esperanza de que resucitara. El experimento fracasó, pero no descartan usar sujetos de prueba más grandes para obtener mejores resultados. Luego de leer el informe,
abrimos una rejilla de ventilación y entramos en ella hasta llegar a una zona de mantenimiento donde la muñeca Poppy aparece, diciéndole al jugador que está tratando de restaurar la energía. La ayudamos usando las manos del Grab Pack para distribuir la energía. Poppy nos agradece por liberarla y nos dice que, como agradecimiento, nos dará la clave del tren para poder escapar de la fábrica. Mientras nos guía, llegamos a una zona con un agujero gigante en el suelo. Poppy nos dice que debemos confiar en ella cuando, de pronto, una mano rosada sale del hoyo, llevándose a la muñeca mientras ésta grita de horror. El jugador decide saltar al hoyo para rescatar a Poppy. Después, al intentar abrir una puerta, aparece Mommy y nos quita una de las manos del Grab Pack, diciéndonos que quiere que juguemos un juego a cambio de la clave del tren, y que si no la obedecemos nos devorará estando aún con vida. Luego tenemos que ir a la Game Station para hacer la primera prueba de Mommy, memoria musical. Al entrar, resolvemos un puzzle donde debemos crear la mano verde, que nos ayudará a retener energía temporalmente en la mano para abrir puertas. Luego llegamos a la sala de juego, donde Mommy nos observa mientras hacemos su prueba. En las pantallas mostrarán y dirán colores, y debemos presionar los botones del color indicado en el orden preciso con el Grab Pack. Cada vez que nos equivoquemos, un conejo llamado Bonzo Bunny bajará cada vez más para devorarnos. Eventualmente la prueba incrementa su dificultad hasta que la máquina empieza a fallar. Tendremos que presionar el botón de apagado de emergencia rápidamente antes de que el conejo nos ataque. La máquina se descompondrá y Mommy, muy decepcionada porque seguimos con vida, nos dará una parte del código del tren. Al tomar el código, vamos camino a la siguiente prueba. Nos encontramos con un almacén donde tendremos que mover una estatua de dinosaurio del elevador para poder pasar y regresar a la Game Station. El jugador baja a la puerta de la prueba de Waka Wuggy. Tendrás que estar en una habitación con varios agujeros, donde saldrán varios mini Huggy Wuggy que tendremos que golpear con el Grab Pack para hacerlos retroceder. Mommy menciona que anteriormente los Huggies tenían cuerdas para evitar acercarse demasiado a los niños. Al concluir la prueba, Mommy, algo molesta, nos da otra parte del código. Nos dirigimos a la salida de la prueba, donde llegamos a una reja y, del otro lado, aparece una criatura rosada muy parecida a Huggy Wuggy, llamada Kessie Messi, que nos abre la puerta y luego se va del lugar. Aquí resolveremos un puzzle para abrir una puerta con un vagón y llegar a la Game Station. Luego iremos a la última prueba, estatuas. Las reglas son que cuando las luces estén apagadas y suene la música podremos movernos libremente, pero si nos movemos cuando la música se apaga y las luces se encienden, la criatura PJ Pugapelor nos atacará. Esta criatura, que es la fusión de una oruga y un perro, nos seguirá lentamente en todo momento. Solo nos atacará si nos alcanza o si nos movemos con las luces encendidas. Debemos recorrer una pista de obstáculos con tuberías y aros para colgarse hasta llegar a un hoyo gigante en el suelo. Al entrar, Mommy se enfadará y nos gritará por salir de la prueba. Después de recorrer los pasillos abandonados restaurando la energía, Mommy nos encuentra muy enojada diciendo que habrá un juego más, escondidas. Mientras empieza a contar, el jugador debe correr y esconderse cada vez que Mommy aparezca. Después de resolver varios puzzles para restaurar la energía de la puerta, debemos escapar de Mommy trepando con el Grab Pack, saliendo por la ventilación hasta que llegamos a una máquina trituradora que activamos rápidamente para que, cuando Mommy se acerque, empiece a ser triturada mientras grita. Luego, una mano esquelética de metal agarra el torso de Mommy y se lo lleva. Al salir de la sala encontramos a Poppy atrapada en las telarañas de Mommy. La liberamos y obtenemos el último código del tren. Regresamos a la Game Station y, al colocar el código, el tren se activa. Ya en movimiento, escuchamos la voz de Poppy en el altavoz diciendo que no nos puede dejar ir, ya que nos necesita. El tren termina descarrilándose y estrellándose, poniendo fin al capítulo 2.
Curiosidades. Número 1. En los archivos del juego se encontró un modelo de un auto sin usar. Cuando los fans le preguntaron a uno de los desarrolladores del juego, en su cuenta oficial de Axe, antes Twitter, reveló que se trata de una introducción descartada, donde se muestra que originalmente conduciríamos hasta la fábrica, con un diseño algo diferente en la entrada principal. Número 2. En la beta hay una introducción descartada que dice lo siguiente. Eres un ex empleado de Playtime Co. Hace 10 años, Playtime era la industria manufacturera líder. Una mañana, sintiéndote mal, decidiste tomarte el día libre por enfermedad. A la mañana siguiente, al presentarte a trabajar, vehículos militares custodiaban el exterior del edificio. Al parecer, mientras estabas enfermo, todas las personas dentro de la fábrica se desvanecieron. Ahora, 10 años después, regresas de visita. Número 3. Hay una imagen de Huggy Wuggy sin usar en los archivos del juego. Curiosamente, un dibujo muy similar aparece en el capítulo 3. Número 4. En la entrada principal, fuera del mapa, debajo de un póster, pueden verse algunos retratos con las caras tachadas. Posiblemente se tenía pensado usarlos como los retratos de los empleados de alto rango de la compañía, pero fueron descartados. Número 5. En versiones tempranas del juego, Huggy Wuggy tiene una animación sin usar donde deja ver su brazo mientras se oculta en la puerta donde eventualmente nos perseguiría en el juego final. Número 6. En la beta de Puppy Playtime, capítulo 1, aparece la oficina del fundador de Playtime Co., Elliot Ludwig, que se tenía pensado que apareciera en el capítulo 1 en lugar del 2. Número 7. La idea principal del juego de Puppy Playtime iba a ser que los juguetes te perseguirían dentro de tu casa para atraparte. Posiblemente fue descartada la idea por parecer una historia muy simple. Número 8. En el tráiler del primer juego se puede ver el modelo de un dinosaurio de juguete, un enemigo que fue descartado, aunque terminó apareciendo en el capítulo 2 como una estatua inmóvil. Número 9. En la puerta donde Huggy Wuggy está conectado al área principal, solamente agregaron oscuridad para no ver lo que hay del otro lado. Número 10. En la cinta de hechas de la fábrica aparece una zona que no es accesible en el juego final. Número 11. En el final del capítulo 2 hay un audio descartado de Puppy donde revela que los que estaban en la fábrica ya están todos muertos, y revela que tuvo parte de la culpa, cosa que omite en la versión final. Posiblemente se cambió porque la historia tuvo muchos cambios. Número 12. En lugar del conejo Bonzo Bunny, había otro juguete, Daisy, la flor, en el juego de memoria musical. Apareció en la beta y parece más intimidante para el jugador. Incluso tiene su jumpscare. Número 13. Cuando iniciáramos el capítulo 2, tendríamos que seguir a Puppy durante toda la fábrica, incluyendo pasar por unas cintas transportadoras y elevadores para activar la energía y llegar a la Game Station. Fue descartado porque no parecía interesante perseguir a Puppy y le quitaría miedo y misterio al personaje. Número 14. En la beta del juego hay varias versiones de la escena donde conoces a Mommy. Una donde ella está colgando como una araña boca abajo diciendo que muchos se pierden ahí abajo. Fue descartada por no ser tan intimidante y no cambia tu objetivo de salir de ese lugar. En otro escenario, Mommy secuestra a Puppy, pero como el jugador no necesita rescatar a la muñeca y no hay consecuencias al rechazar el juego de Mommy, los desarrolladores decidieron que Puppy tuviera la clave del tren. Número 15. En el juego Estatuas, PJ Pugapillar en la versión beta se asemejaba más a una oruga normal,
pero fue cambiado por el diseño con cara de perro que todos conocemos. Número 16. En el storyboard del juego se muestra cómo originalmente Mami sería arrastrada a la trituradora, separándole la cabeza. Pero en la versión final dejaron su cabeza y torso intactos para que genere más impacto cuando el prototipo recogiera su cuerpo.